Buenas, buenas. Buenos días. Bienvenidos todos los que se van sumando. Buen día, bienvenidos. Quería compartirles algunas palabras que me han surgido esta mañana sobre los centros planetarios. Bienvenidos los que se van sumando. Está siendo un hermoso día aquí en las sierras, a las 11 de la mañana. Bueno, voy a compartir algunas cositas, lo voy a dejar grabado esto. Tal vez habrán visto que he estado estos días compartiendo algunas cosas sobre los centros planetarios, así que quería un poquito también hablar sobre el tema. De hecho, aquí en las sierras de Córdoba estamos en un centro planetario, el que se menciona como ERCS. Y hay varios centros planetarios a lo largo del planeta. Es distinto de los discos solares. A veces se confunden las dos cosas. Los discos solares son unas tecnologías específicas que están distribuidas también en distintas partes de América y de otros continentes. Y a veces hay discos solares en los centros planetarios y a veces están en otras partes también, en lugares específicos. Mientras que los centros planetarios, al menos lo que yo entiendo hasta el momento, son lugares que cumplen funciones específicas y suelen ser lugares que tienen características especiales, características geológicas específicas. Por eso se mencionan como centros planetarios. El centro planetario de ERCS, aquí en las sierras de Córdoba, se menciona como un centro iniciático. Un centro donde se aperturan por primera vez ciertas comprensiones, donde se inicia un despertar de conciencia. Todas las personas que han venido para estos lugares han tenido experiencias de apertura de la conciencia. También un poco este centro planetario, ERCS, las siglas RKS, significan Encuentro de Remanentes Cósmicos Siderales. Este centro planetario también es una confluencia de muchas civilizaciones galácticas que han estado siempre en Gaia y que puntualmente en esta parte del planeta también han estado siempre visitando y en mucha actividad acá en la zona. Por eso se suelen ver luces, por eso suelen haber avistajes, gente que vienen también a hacer avistajes, las luces, los encuentros con estas energías. También hay una ciudad intraterrena en esta zona. Esto que digo no es nada nuevo, si ustedes investigan un poco, me dan un montón de información al respecto. Hay una ciudad también etérica, sutil, en esta zona, al igual que hay también muchas ciudades en muchas partes del planeta, de Gaia, y que son todas, de alguna forma, civilizaciones, por así decirlo, o razas, que también colaboran en el proceso de ascensión planetaria, también colaboran con la humanidad, para los humanos que se disponen al trabajo
de la conciencia, al trabajo del despertar de la propia conciencia. Muchas veces también entran en contacto con estas energías que a veces les ayudan en los procesos o en desenvolver ciertas informaciones. Son bastantes los matices en un centro planetario, son bastantes. Pero menciono esto porque, bueno, a veces hay tanta información que siempre está bueno volver a las bases, ¿sí? Volver a las bases. Tal vez algunas personas escuchan este concepto por primera vez, entonces también les cambia un poco la perspectiva de lo que son los lugares, de lo que es conectarse a los diferentes lugares. A veces es necesario entender un poco más allá. Cuando vemos un cerro, no es simplemente un cerro, sino que también hay una inteligencia, ¿sí? Hay un alma, hay una energía que habita esos espacios, y que esas energías también están en orden micro, macro. A veces podemos encontrar pequeñas conciencias en los lugares que forman parte de una conciencia más grande. Los centros planetarios son importantes esta información, como una conciencia un poco más acorde a los nuevos tiempos que vienen. Y como les decía, hay varios centros planetarios. Aquí en las sierras de Córdoba se menciona como ERX, es una zona bastante amplia. Pero hay varios centros planetarios. También en la zona de las sierras de Tandil hay un centro que le dicen Ventaña o Iberá, donde se trabaja también comprensiones sobre la materia y sobre la aceleración de la materia, lo que implica también, digamos, una evolución de la conciencia, un acceso a dimensiones más elevadas. También en el norte de Uruguay está el Centro Planetario de Aurora, donde se elabora lo que es la energía de cura. El Centro Planetario de Aurora está hace muchísimo tiempo también, hace mucho tiempo va gente allí a conectar con esa energía de sanación. En la zona de la cordillera peruana está Mistitlán. Bueno, hay varios. Hay varios centros que se están cada vez activando cada vez más. En la zona del Pacífico está Anutea. En Europa, en la zona de los Pirineos, península ibérica, está Lis o Lisnel. Bueno, hay muchos. Si ustedes buscan, van a encontrar información sobre los centros planetarios. Y les quería traer un poco, bueno, este tema, porque es necesario resignificar algunas cosas. Estamos como en momentos de transición. Han visto que está todo muy fuerte. Todo lo social, toda la estructura que hemos generado los humanos como sociedad, todas las estructuras están en transformaciones profundas. Lo social, lo económico, lo político, lo educativo, todo se está como replanteando. Justamente el centro planetario aquí de ERX, una de las funciones también que tiene como centro iniciático es replantear la educación, ¿sí? Cuando se percibe que el paradigma ya ha quedado un poco como atrasado
Es necesario replantear las formas de educación, las formas en cómo los humanos nos transmitimos la información, cómo educamos a las diferentes generaciones. También un poco plantearse la propia educación, cómo uno se ha formado, de dónde ha tomado las fuentes de información, si han resultado útiles o no. Bueno, eso es uno de los temas que ahora en estos tiempos toca replantear: la educación, la salud, todos los sistemas de salud, con tantas cosas que han estado pasando, incluso la espiritualidad, porque cada vez hay más gente que no se siente afín o acorde a las cuestiones que son muy rígidas, muy dogmáticas. Las religiones durante un tiempo cumplieron una función de conservar una sabiduría, conservar una transmisión de conocimiento, pero ahora también la espiritualidad está empezando como a ingresar a una etapa totalmente nueva, porque mismo las energías de Acuario piden más libertad en todos los sentidos. Entonces también viene ahora como el planteo de cómo abordar una espiritualidad más libre, sin perder la profundidad de las cosas, sin perder la pureza de las transmisiones. Y mismo también la organización social en todos los ámbitos, porque vemos que hay cosas de la política que no funcionan, hay cosas de la economía que no funcionan, estando imbuidos en una riqueza total que es Gaia en los diferentes seres, por así decirlo, macros, diferentes seres grandes, planetas. Gaia es un ser que justamente se caracteriza por ser muy abundante en su emanación. Gaia es muy abundante. Entonces los humanos, la manera en cómo nos hemos organizado, si hay sectores donde hay carencias, es por una simple cuestión de administración humana, no porque falten cosas. Gaia es súper abundante. Entonces también, por supuesto que tiene que venir un periodo de conciencia, de replantear esas cosas en todos los órdenes, cada uno desde el orden individual y luego a nivel sociedades, entender cómo ensamblar nuevas formas más acordes a la vibración ingresante. Otra de las tareas de los centros planetarios justamente es asimilar esas energías ingresantes. Habrán visto que está viniendo cada vez más energía del Sol, más frecuencia, más luz, más vibración. Entonces todo eso se recepta en la superficie de la Tierra como un avance, por así decirlo, evolutivo, como una nueva dimensión que se empieza a precipitar, una nueva realidad que se comienza a precipitar en superficie. Entonces el desafío como humanidad justamente es poder adaptarnos a esas frecuencias, que cada vez nos muestran más que los sistemas que van quedando atrasados, obsoletos, todas las cosas de los paradigmas anteriores que ya no funcionan, cada vez lo muestran más, para que lo hagamos conscientes y poder empezar a elaborar cosas más actuales. Es como una actualización de la energía, una actualización de todo lo que es el quehacer humano, de todo lo que es la forma en cómo el humano se conecta con los reinos. También está el tema del cambio climático, que es una cuestión de intervención humana.
Gaia, por supuesto, se va a adaptar a los cambios que vengan del Sol, por supuesto. Gaia está ascendiendo y está entrando en su nueva fase de precipitar una nueva realidad, ¿m?, en todos sus cuerpos. Y la humanidad en superficie tiene que tratar de ver cómo adaptarse a, esa transformación. ¿M? Sí se pone en evidencia de que la intervención en la naturaleza genera cambios, el humano transforma la naturaleza y la naturaleza también da una respuesta a esas transformaciones que realiza el humano. Entonces también esta cuestión que empieza a estar ahora también sobre el tapete del cambio climático, de que se percibe en zonas donde hay sequías que antes no había, o donde hay temperaturas extremas, o donde hay fríos extremos que antes no había, porque cambio climático no es solo calor, también es frío en algunos lugares. Eso también ayuda a generar un poco un cuestionamiento de cómo el humano se está relacionando con el ambiente, cómo lo modifica, teniendo el humano ya una capacidad cognitiva de expansión en toda la esfera terrestre, en la corteza y en los cielos también, porque el humano también está interactuando en diferentes partes de la atmósfera, a nivel satelital, a muchos niveles. También un poco replantear eso. Hasta qué punto es inteligente el cambio que se realiza o no. Porque si esos cambios producen destrucción, eso va en detrimento de la propia especie y de los otros reinos. Entonces también parte ahora del desafío es ver cómo desarrollar a veces ciertas tecnologías que son necesarias, cómo poder hacerlas en una síntesis que no interfiera de manera nociva en el ambiente. Generar síntesis de tecnologías limpias. Esto que estoy diciendo no es nuevo, en absoluto. Se viene planteando hace mucho tiempo. Simplemente es un recordatorio de cosas que ya sabemos todos. No estoy diciendo nada nuevo. Pero sí, a veces también me doy cuenta que los humanos aprendemos por repetición. Entonces está bueno volver a traer este tema, volver a traerlo una y otra vez, para que vayamos avanzando, porque los avances suelen ser a sus tiempos. Ahora, si bien estamos en un momento que se menciona como salto cuántico, porque hay cierta aceleración, asimismo vemos que los avances son graduales, que a veces hay ciertas personas que tienen un estado de conciencia que pueden avanzar, avanzan un poco más rápido, ayudan al colectivo, pero también vemos que el colectivo tiene una velocidad de ir desarrollando la conciencia, de ir avanzando, de ir entendiendo. Esa velocidad no puede ser forzada, pero sí es importante ir poniendo el foco en las cosas que son importantes, porque justamente hay mucha distracción también en esta época por tener muy expandida la tecnología de las telecomunicaciones, hay mucha distracción y está bueno siempre volver a traer recordatorio de estos temas que son importantes. La humanidad está en un momento de transición, tanto individual como colectivo. Esos cambios se ven en superficie, ¿sí? Porque el humano tiene la capacidad de transformar la materia, tiene la capacidad de transformarse internamente y también tiene la capacidad de transformar el entorno.
es una bendición y es una responsabilidad que se le ha dado a toda la familia humana, y es parte del aprendizaje de estar acá en la materia. Pero bueno, ahora ya Gaia, el ser planetario, la conciencia planetaria, lo que anima el mundo, está ya en un proceso de transformación que se acelera, que vamos ya llegando a un momento de un clímax que tendremos en breve, en los próximos años, porque Gaia está entrando en un nuevo ciclo que está conectado a nuestro Sol, y a la vez nuestro Sol está conectado a una red de soles que están empezando a emanar más luz, porque también es el ciclo del Sol central. Por eso se menciona también que estamos ingresando en un periodo de amanecer, como si comenzara una mañana. Habrán escuchado a veces hablar también de los yugas, como una metáfora, ¿no?, de los diferentes ciclos. Y ese pasaje de era implica cambios, adaptaciones biológicas, adaptaciones de conciencia. Así que por eso tenemos este tema una y otra vez. Además, ¿de qué vamos a hablar si no? ¿De qué vamos a estar hablando que no sean cosas que realmente importen? Y aunque todo esto por ahí a veces suena como muy esotérico o muy macro, en realidad también son cosas que las vamos llevando al cotidiano. Todos estos planteos los vamos llevando cada uno desde su forma, los vamos llevando al cotidiano. Porque ese cambio, esa transformación se da en todos los ámbitos, y el primer radio de acción que tenemos todos es el entorno que nos rodea, los seres con los que nos rodeamos, las vinculaciones humanas, la conexión con el reino vegetal, animal, la conexión con el ambiente, con los elementos. Los centros planetarios traen mucha conciencia sobre eso. Por eso hoy simplemente sentí de compartir un poco este tema, abrirlo, que vaya saliendo lo que se tenga que comunicar, y traer este tema sobre el tapete de los centros planetarios. Son lugares donde se empieza a anclar esa energía de lo nuevo, como si fueran vórtices que se empiezan a abrir para que ahí empiece a circular la luz tanto interna de la Tierra, porque Gaia en su centro, en su corazón, tiene una emanación de luz. Esa luz también se empieza a conectar con la superficie, tanto esa luz interna de Gaia que empieza a surgir a superficie, como esa asimilación de luz del Sol también que está llegando. Bueno, hay ciertos lugares que son como más receptivos por ciertas características geológicas que tienen. Al igual que nosotros tenemos distintos chakras en el cuerpo, ¿sí? Que los chakras son como lugares donde se cruzan muchas líneas de energía. Tenemos nadis, tenemos meridianos en el cuerpo, y los lugares donde se cruzan muchas líneas de energía, de prana, los lugares donde se cruzan, se forman ruedas, vórtices, chakras. Bueno, lo mismo pasa en la Tierra, lo mismo pasa en Gaia. Y los centros planetarios son lugares donde esto es un poco más patente, por así decirlo, donde hay más potencialidad para trabajar ciertas cosas, para elaborar ciertas cosas de la conciencia humana, la conciencia individual, colectiva, la conciencia planetaria. Así que bueno, eso les quería comentar.
porque estos días he estado un poco compartiendo ese tema. Hay centros planetarios en todas partes del globo. Según en la parte en donde estés vas a estar encontrando esos lugares. Todo el planeta es especial, toda la superficie de Gaia es especial, todos los cerros, todos los ríos. Y eso es parte también de lo que nos recuerdan los centros planetarios. Y específicamente aquí, el centro planetario de Erx, como un centro iniciático que nos ayuda a tratar de recordar y cuestionarnos cómo podría ser una nueva tierra, cómo podría ser una nueva educación, cómo podría ser una nueva espiritualidad, cómo podría ser una nueva forma de organizarnos como sociedad, donde podamos todos estar en paz, en abundancia, porque Gaia es abundante, Gaia es pacífica, cómo poder sintonizarnos a esos niveles de inteligencia, de comprensión. Y si querés conectar con los centros planetarios, no necesariamente tenés que ir físicamente, también podés conectar en meditación. Podés sintonizarte con algún centro planetario específico que vos sientas que tenés que de alguna forma laborar, conectar, desarrollar cierta comprensión interna. Bueno, podés conectarte en meditación y te empieza a llegar información sobre ese lugar y las características. Yo puntualmente, más que nada, comparto cosas sobre el centro planetario de Erx, porque es el lugar que me ha tocado estar desde hace bastante tiempo y porque siento afinidad con este lugar. Es un lugar que tengo mucho cariño, mucho amor. Así que bueno, eso les quería comentar brevemente. Esta información de los centros planetarios no es nueva, está hace bastante ya, hace varias décadas. Si buscan información, hay libros, hay videos al respecto. Yo simplemente lo traigo este tema porque a veces siempre hay una primera vez para todo. Entonces hay personas que tal vez escuchen sobre este tema por primera vez y tal vez les despierte la curiosidad y a partir de ahí quieran saber y conecten y puedan hacer cambios en su vida. Así que bueno, eso. Pasaba brevemente por aquí a compartirles estas breves cositas. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias también a los que lo vean esto después. Lo voy a dejar grabado. Y bueno, voy a tratar de estar más seguido, saliendo acá un poquito a conversar con ustedes, porque disfruto mucho también el encuentro con ustedes. Así que les mando un abrazo grande a todos y nos estamos viendo.